¡El Manos! Este tipo todavía no lo sabe, pero está a punto de convertirse en el comediante más influyente de toda Latinoamérica. Pero cuidado, porque todo lo que tenía de gracioso, con los años descubriríamos que también lo tenía de infiel. Ahora sí te descalabro los cachetes. ¡Jesús! Esta historia comienza en 1935, cuando vemos a un niño llamado Roberto asistiendo por primera vez a un circo. En plena función, un payaso lo invita a subir al escenario para ayudarlo con su show, y justo ahí el pequeño chaparrito descubre algo que lo marcará de por vida: le encanta hacer reír. Lo hizo tan bien como ayudante que el payaso encantado le regaló su gorrita, una gorrita que años más tarde será vista por millones de personas. Pasan los años y ahora Roberto tiene 22, trabaja en una fábrica de remaches, pero en el fondo lo que más disfruta es hacer comedia y divertir a la gente. Un día conoce a una chica llamada Graciela y por esas cosas de la vida vuelven a coincidir en una fiesta, bailan toda la noche y durante la conversación ella le confiesa que ya lo conocía, lo había visto actuando con su pandilla de comediantes llamados los Aracuanes. Graciela le dice que es el más chistoso de todos y Roberto le responde que sí, que ama hacer comedia, aunque en realidad estudia ingeniería y trabaja en una fábrica, pero dentro de él hay un sueño: dedicarse de lleno al humor. Entonces Graciela le dice que debería renunciar y cumplir su sueño. Zapatero a sus zapatos. Esta charla lo deja pensativo y tiempo después Roberto toma una decisión valiente, renuncia a su trabajo y decide probar suerte como escritor en algunos shows de comedia. Así es como postula a una agencia de publicidad. Durante la entrevista le piden a todos escribir un guión usando una máquina de escribir. El problema es que Roberto no sabía usarla, así que sin complicarse y con mucha astucia, agarra su lápiz y lo escribe a mano. ¿Quién escribió a mano? Yo. Su guión fue tan bueno que al jefe no le importó lo de la máquina, vio en él talento y muchas ganas de aprender y por eso lo contrataron. No contaban con mi astucia. Roberto, emocionado, corre a contarle la buena noticia a Graciela, le agradece por sus palabras porque gracias a ella ahora puede trabajar en lo que realmente ama y entre líneas le confiesa que está enamorado. Graciela le da un beso y cuando él le pide que sea su novia, ella acepta, pero le dice: No me vas a romper el corazón, ¿verdad? Y parece que no lo hizo porque 5 años después se casaron. Por otro lado, en su trabajo, Roberto demuestra ser un escritor brillante con un toque especial para crear frases publicitarias llenas de humor. Rinde más y jamás se rinde. Gracias a eso se vuelve reconocido en su campo y pronto comienza a trabajar como guionista para un par de cómicos muy famosos en la radio y televisión. Pasaron 3 años y Roberto seguía trabajando como escritor para artistas. Un día un productor quedó tan sorprendido con su forma de escribir que le dijo que era un Shakespeare, o mejor dicho, un Shakespearito. Todo un Shakespearito. Se volvió canon de golpe. A Roberto le encantó ese apodo porque le fascinaban las palabras con che. Roberto continuó escribiendo durante 9 años hasta que un día, mientras miraba televisión, se enteró de que habían creado un nuevo canal llamado Canal 8. Pensó que ahí podría encontrar una nueva oportunidad. Así fue como Chespirito se acercó al Canal 8 en busca de trabajo y ahí se reencontró con un par de viejos conocidos, su amigo Rubén Aguirre y también su gran compañero Peña. Ambos sabían que Chespirito era un excelente escritor. Pero había un problema: el jefe de proyectos, un tal Treviño, no creía en las ideas de Chespirito. Aún así, Roberto logró convencerlo con una propuesta, un programa llamado El Ciudadano Gómez. El programa tuvo una buena aceptación entre los televidentes, pero aún así el Canal 8 decidió cancelarlo. La razón: no querían meterse en problemas con el gobierno por los chistes políticos, ya que en ese momento en México las cosas no iban bien en ese ámbito.
Así que tristemente Roberto se quedó sin trabajo. Sin embargo, su amigo Peña, que sí confiaba en su talento, decidió apoyarlo. Juntos fueron a hablar directamente con el gerente del canal para presentarle una nueva idea, un programa llamado Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Ustedes los supergenios de la Mesa Cuadrada. Para este nuevo proyecto, Chespirito contaría con la ayuda de un amigo que lo hacía reír mucho, Ramón Valdés, y una actriz muy chaparrita llamada María Antonieta de las Nieves. La misión era clara, el programa tenía que gustar sí o sí, porque si fracasaban despedirían tanto a Roberto como a su amigo Peña. Los supergenios de la Mesa Cuadrada. Saludos a todos. Pero no, mire, ingeniero, no me vuelva a decir viejo, porque no... ¿Por qué? Porque me da cosa. Sorpresivamente, Los Supergenios de la Mesa Cuadrada resultó ser un éxito total. Al público le encantó y fue ahí cuando el desgraciado de Treviño tuvo una idea. Quería aprovechar la atención del público para hacer humor negro burlándose de otros artistas de la competencia. A pesar del éxito, ese tipo de humor no iba con Roberto. A él no le gustaba reírse a costa de otros. Chupón de orégano para el programa más novedoso y original de la televisión. Láncese a ganar con Lance. Así que, fiel a sus principios, decidió renunciar y acabar con los supergenios de la Mesa Cuadrada. ¡Qué hombre! Como Chespirito había decidido terminar con su programa, Treviño ya tenía otros planes. Quería usar la hora estelar para contratar a otra figura. Eso significa que, si a Chespirito no se le ocurría una idea innovadora muy pronto, se quedaría sin oportunidades en el Canal 8. Así que Roberto empezó a pensar en su siguiente programa. Se me tiene que ocurrir la idea del siglo. Y no era para menos, tenía 6 hijos que mantener, incluyendo una recién nacida. La presión era enorme y se sentía agotado, sin días, sin aire. Pero todo cambió gracias a un comentario de una de sus hijas que le dijo con ternura: «Papá, tú eres mi héroe». Fue ahí cuando la inspiración llegó, y si creaba un héroe, uno distinto, un héroe sin superpoderes, que sintiera miedo, que fuera torpe, pero con un buen corazón. Así nació la idea del Chapulín Justiciero. Oigan, eso no pasaba así. Cuando se lo contó a su amigo Peña le encantó, estaba convencido de que sería un gran programa de comedia, pero había un problema. Peña no logró convencer al gerente del Canal 8 para que le diera una oportunidad a esa idea. Entonces a Roberto se le ocurrió un plan arriesgado: grabar un capítulo piloto en secreto sin autorización para que el gerente pudiera ver con sus propios ojos el potencial del Chapulín. Pero para eso necesitaba a alguien valiente, un productor que no temiera romper las reglas. Así fue como conoció a Enrique Segoviano, el mejor productor del canal y uno al que le encantaba probar nuevas cosas. El nombre Colorado surgió gracias a un chiste de una de sus hijas, y el logo del héroe lo diseñó combinando un vaso con creatividad pura. Con esas ideas en mente, le pidió a su esposa que le confeccionara el traje del Chapulín, y aunque ella ya estaba bastante ocupada criando sola a sus 6 hijos, se esforzó en las madrugadas para coserlo con amor. Finalmente lograron grabar el primer capítulo en secreto. ¡Chapulín Colorado! ¡El mismo! No contabas con mi astucia. Pero lo malo fue que uno de los trabajadores chismosos le avisó a Treviño que estaban grabando sin permiso, y obviamente él le avisó al gerente, y este al enterarse se enfureció y mandó llamar a Chespirito. Que aquí hay reglas que cumplir, carajo. A pesar de que Roberto le rogó que por lo menos viera el capítulo antes de tomar una decisión, el gerente se negó rotundamente y lo despidió en ese mismo momento. Sin embargo, Chespirito, con astucia y esperanza, escondió su video entre las cintas que el gerente solía revisar cada tarde, y como era de esperarse, horas después el gerente, sin querer queriendo, terminó viendo el capítulo del Chapulín. Pinche Chespirito. Horas
Horas después el gerente volvió a hablar con Chespirito y aunque seguía molesto, no pudo evitar reír al ver al Chapulín. Admitió que el programa era realmente divertido y decidió que el Chapulín Colorado saldría al aire por el Canal 8. No contaban con mi astucia. Y como era de esperarse, el Chapulín conquistó al público. Ver a un héroe torpe, miedoso, pero con buenas intenciones que luchaba por ayudar a los demás fue una idea brillante. El éxito fue tan grande que la audiencia del Canal 8 se disparó y eso no pasó desapercibido. El canal más poderoso de ese momento, Televisa, y su temido dueño el Tigre Azcárraga comenzaron a ver que el Canal 8 podía convertirse en una amenaza real. Pasó el tiempo y ahora estamos en el año 1971. Debido al éxito arrollador del Canal 8, Televisa comenzó a hacerles guerra sucia, empezó a robarles a sus trabajadores más talentosos. Entre ellos estaban Rubén Aguirre y Peña, dos grandes amigos de Roberto, quienes antes de marcharse le avisaron personalmente. Pero es lo mejor que pueden hacer, robarse a la gente con talento. El gerente del Canal 8 estaba indignado con esa competencia desleal, así que le pidió a Chespirito que creara algo nuevo para seguir liderando en la televisión. Fue entonces cuando Roberto empezó a pensar de qué trataría su próximo programa y gracias a una simple salida al parque con sus hijos encontró la inspiración. Mientras jugaban vio cómo uno de sus hijos se escondía detrás de un barril y como los niños del parque se divertían molestando a un globero renegón, esa escena se le quedó grabada. Decidió recrearla con su amigo Ramón Valdés porque era el actor que más lo hacía reír. La idea le encantaba, pero pensaba que harían falta más niños para que funcionara. Entonces Chespirito empezó a recordar su infancia cuando usaba un gorrito, vivía en una vecindad, tenía una buena amiga, un niño mimado como vecino y una vieja chismosa que siempre estaba metida en todo. Y ahí lo vio claro, su siguiente programa debía girar en torno a una vecindad, tratando de forma cómica los problemas cotidianos que ahí ocurrían. Lamentablemente, cuando le presentó la idea al gerente y a Treviño, no les gustó, les parecía muy costoso contratar niños y construir una vecindad desde cero. Pero Roberto les explicó que no necesitaban niños reales, que los adultos podían interpretar a los niños y que tampoco hacía falta construir una vecindad completa, solo un escenario con materiales reciclados. Con la idea clara, el Chavo del 8 comenzó a hacerse realidad. Roberto armó la escenografía con objetos reutilizados y empezó a buscar actores incluso si no eran muy conocidos. El primero que contrató fue a Carlos Villagrán, a quien había visto en una fiesta haciendo reír a todos. Supo de inmediato que sería perfecto para interpretar a Kiko. Luego conoció a Edgar Vivar, un médico de profesión que prefería actuar. Tras conversar con él, lo convenció para que interpretara al señor Barriga y a Ñoño. Después apareció una joven actriz muy talentosa que trabajaba en el Canal 8, Florinda Mesa. Ella estaba feliz de sumarse al proyecto y asumió el papel de la vieja chancluda. Por último, como productor se unió Enrique Segoviano, el mismo que ya había demostrado ser un gran aliado desde el Chapulín. Así fue como Chespirito logró reunir a todo su equipo y aunque el gerente seguía sin estar convencido del proyecto porque todos los actores eran prácticamente desconocidos, Roberto confiaba plenamente en el grupo que había formado y así se grabó el primer capítulo de El Chavo del 8. Esto que estamos viendo, aparte de ser cine, porque lo es una obra maestra. Es arte en su más alto y puro nivel. Pasó un año y El Chavo del 8 se convirtió en el programa más visto del Canal 8. Era un fenómeno, tenía tanta audiencia que el Tigre Azcárraga no podía quedarse de brazos cruzados. Quiero a Chespirito en mi canal. Fue así como invitó a Chespirito a una reunión de negocios. Durante la conversación, el millonario le prometió algo irresistible. Si se unía a Televisa, le triplicarían el salario y le darían una jugosa bonificación. Además, le ofrecía libertad creativa total para hacer lo que quisiera. Roberto, agradecido, le respondió que lo pensaría. Él sentía un profundo respeto por el Canal 8, porque fue ahí donde le dieron la oportunidad de convertirse en alguien.
Tiene razón. Con el paso de los días comenzaron a circular rumores. El elenco entero de la vecindad se puso triste, pues pensaban que Roberto los iba a traicionar, marchándose a la competencia y dejándolos atrás. Ese chaparrito nos va a traicionar, ¿eh? Que no. Pero una tarde Roberto tomó una decisión, fue a hablar con Azcárraga para decirle que aceptaba unirse a Televisa, pero con una condición: debía esperar un par de meses, quería cumplir su contrato con el Canal 8 porque era un hombre leal y no pensaba irse sin honrar su palabra. A Azcárraga le gustó su integridad y aceptó esperar ese tiempo. Sin embargo, en el Canal 8 tampoco se quedaron quietos. Al enterarse de la oferta de Televisa, le prometieron a Chespirito mejorarle aún más las condiciones que le habían ofrecido. Y como Roberto ya se sentía cómodo y valoraba el lugar que lo vio crecer, él decidió quedarse. Así que le dijo a un subordinado de Azcárraga que acababa de firmar un nuevo contrato y que deberían esperar un año. Pero el tigre no estaba dispuesto a esperar tanto, así que tomó una decisión radical: compró el Canal 8 completo, solo para tener a Chespirito trabajando bajo su mando. Como no pude llevarme a Chespirito, decidí comprar el canal completo. Y fue así como comenzó la carrera del Chavo del 8 dentro del canal más poderoso de todo México, Televisa. Ahora el Chavo, al estar en un mejor canal, se convirtió en una figura a nivel mundial, motivo por el cual comenzaron las giras internacionales. Durante ese viaje se empezó a notar algo más que actuación entre bastidores. Se veía a Florinda Mesa acercándose a Carlos Villagrán con intenciones románticas, a pesar de que él aún estaba casado. Pasaron los años y llegamos a 1974. Chespirito seguía grabando el programa junto a todo el elenco. Un día, emocionado, les anunció que pensaba lanzar un nuevo álbum, esta vez con las voces de todos los personajes de la vecindad. La noticia alegró casi a todos, menos a Kiko. Carlos Villagrán fue el único que no celebró, sentía que algo no estaba bien, exigía que les pagaran de forma justa, porque creía que el único que se estaba haciendo millonario era Chespirito. ¿Y ahora sí nos van a pagar lo justo, no? Su reclamo generó un ambiente tenso en el grupo. La única que lo apoyaba era Florinda Mesa, ya que seguían siendo pareja, pero con el paso del tiempo el carácter de Villagrán se volvió más egocéntrico y más patán. Eso terminó por romper su relación con ella. Pendejo. Abuelita encuerada, sí. Pendejo. Mientras tanto, el éxito del Chavo del 8 era apoteósico. El mismísimo Tigre Azcárraga lo felicitó personalmente. Le mostró datos que dejaron a Chespirito sin palabras. Cerca de 350 millones de personas miraban su programa desde sus casas, una cifra que ni él podía imaginar. Ah, caray. Sí, son muchos millones. Como muestra de agradecimiento, Azcárraga le regaló un Mercedes-Benz y le prometió organizarle una fiesta de homenaje en su honor. Pero no todo era felicidad. Aquel ritmo de trabajo hizo que Chespirito pasara cada vez menos tiempo con su familia. Esto generaba discusiones con su esposa Graciela, quien le reclamaba que ya casi no estaba presente para sus hijos. Incluso le dijo que no pensaba asistir a ese homenaje. Llegó el día del evento. Chespirito terminó yendo solo. Era una fiesta elegante, llena de personalidades importantes del mundo del espectáculo. Y en medio de ese ambiente, Enrique Segoviano se acercó a Florinda Mesa y le invitó a salir. Ella aceptó y le dio un beso. ¡Ay, qué fácil! Por otro lado, Azcárraga notó la ausencia de la esposa de Chespirito y le pidió que la llamara para que estuviera con él en ese momento tan especial. Roberto fingió que lo hacía, pero en el fondo no quería que Graciela asistiera. Sin embargo, para sorpresa de todos, ella sí fue. Llegó discretamente, pero al ver a Roberto y todo el entorno de celebridades en el que ahora se movía, se sintió fuera de lugar, lo observó a lo lejos y se marchó. Instantes después, la Chilindrina le susurró al oído que su esposa había estado ahí, pero que ya se iba. Chespirito quiso ir tras ella, pero entonces Florinda Mesa se acercó, lo tomó del brazo y le dijo: Tienes que disfrutar tu presente. Si te aferras a tu pasado, te vas a perder también de tu futuro. Obviamente, al regresar a casa, Chespirito tuvo una fuerte discusión con su esposa. Graciela le confesó que ya no era el mismo hombre de antes, que ahora parecía importarle más ser una celebridad que su familia.
Pasaron 3 años y el Chavo del Ocho seguía siendo un éxito rotundo en todo el mundo. Sin embargo, Roberto estaba triste, atravesando un periodo de crisis creativa y a veces en la vecindad se veían obligados a repetir los mismos sketches. Estamos reciclando sketches viejos. ¿A que estamos desempolvando guiones? Porque a Roberto no se le ocurre nada nuevo. Florinda lo defendía a capa y espada, diciendo que ningún integrante del elenco debía criticarlo. Pero esa actitud, lejos de calmar las cosas, incomodaba al resto del grupo, por lo que los integrantes empezaron a notar que Roberto se dejaba influenciar demasiado por ella. Poco a poco el ambiente laboral se volvió tóxico. Es una bruja y nos va a hundir a todos. Escúchenme bien lo que les digo. Nos va a hundir a todos. Aún así, el programa seguía funcionando tan bien que llegó la noticia que harían una gira por toda Sudamérica. Chespirito estaba feliz, pero también preocupado, pues significaba pasar mucho tiempo sin grabar. Por eso le dijo a Enrique Segoviano que él no viajaría, a pesar de que Segoviano quería hacerlo para acompañar a su pareja Florinda. El grupo viajó de país en país hasta llegar a Chile, y una noche tras celebrar hasta altas horas, Roberto y Florinda se quedaron a solas. Fue entonces cuando se dieron cuenta de la atracción que sentían el uno por el otro. Ellos se besaron apasionadamente, para posteriormente irse a detonar. A la mañana siguiente, la Chilindrina vio a Florinda salir de la habitación de Chespirito, entendiendo que por fin ella lo había conquistado. ¡Pedazo de zorra! De regreso a México, Roberto evitaba mirar a Segoviano a los ojos, y en casa, cuando se enteró de que su hija mayor se iba a casar, sintió un golpe de culpa. Estaba fallando a su matrimonio. Es así que él fue a hablar con Florinda para disculparse por lo ocurrido en Chile. Tú te mereces todo el respeto. Ay. Pero ella, incómoda por los comentarios de Chespinfiel, decidió alejarse. Pasaron las semanas hasta que un día el Tigre Azcárraga anunció que como reconocimiento a su excelente trabajo, todo el elenco se iría a grabar a Acapulco. La noticia emocionó a todos, así que durante una grabación del Chapulín, Chespirito les dio la fecha exacta del viaje para que preparen sus maletas. Y Florinda, aprovechando que estaban todos juntos, anunció que Enrique Segoviano le había propuesto matrimonio y que ella había aceptado. Todos la felicitaron, menos uno, Roberto, que no pudo ocultar su tristeza. Me das asco. En Acapulco, los fans recibieron al elenco con entusiasmo, aunque el más aclamado era sin duda Kiko. Después, estando en tan bonito lugar, Florinda y Roberto no pudieron evitar coquetear. Segoviano los miró y al darse cuenta de lo que estaba pasando, él se molestó tanto que pensó irse y no grabar nada. ¡Carajo, si los estoy viendo, no insulten mi inteligencia! Sin embargo, Chespirito lo detuvo, diciéndole que eran solo ideas suyas y que debía comportarse como un profesional hasta terminar la grabación. ¡Esas son huevadas! Por otro lado, Kiko estaba teniendo una reunión con productores de Venezuela, ya que ellos querían crear un programa de Kiko en su país. Chespirito fue a preguntarle qué estaba sucediendo y Kiko le dejó claro que pensaba irse y que no podía hacer nada para evitarlo. Así que no me quieras intimidar, que no te tengo miedo. Mientras esto ocurría, las grabaciones del capítulo seguían. Entonces la mayoría de integrantes ya se estaban dando cuenta que había una relación entre Roberto y Florinda. Y cuando ellos comenzaron a rajar, no se dieron cuenta que el micrófono estaba prendido, y para mala suerte, Graciela había escuchado todo y ahora sabía que había otra mujer en la vida de su esposo. ¡Malparido! Luego Chespirito va a hablar a solas con Florinda. Entonces el infiel le confiesa que ya no puede estar tranquilo, no soporta la idea de que Segoviano se vaya a casar con ella. Florinda le dice que siente lo mismo y que quiere estar con él, y le explica a Roberto que él es quien debe decidir. Chespirito le dice que ella también debe pensarlo, por lo que Florinda se quita el anillo de compromiso que le dio Segoviano y lo lanza, y le dice que ella ya decidió, y esto deja pensando a Chespirito. Luego Florinda es confrontada por Segoviano, y aquí ella le dice a su prometido que no puede casarse con él, y esto le rompe el corazón al productor. Eres una maldita perra hipócrita. En la noche, la última escena del capítulo fue grabada a las orillas del mar, y de seguro todos recuerdan esta escena. ¿Cuántas veces como ahora
Buenas noches, mis amigos. Buenas noches, vecindad. Al finalizar las grabaciones todos se fueron, pero Graciela como que ya se va dando cuenta de lo que está pasando. Al día siguiente Enrique se va con el corazón destrozado, Kiko ya piensa en crear su nuevo programa, cada integrante también se retira con la sensación de que algo se acaba de romper. Chespirito cuando se despide de su familia siente que Graciela ya no lo ve igual y se despide personalmente de Florinda. Pasaron los meses y Roberto tuvo una reunión con Azcárraga. El dueño del canal le pidió que creara una película sobre el Chavo del Ocho, pero Roberto no estaba convencido, sentía que el Chavo era un personaje hecho exclusivamente para televisión. Mientras tanto, la relación entre Florinda y Segoviano ya había terminado, aunque eso no evitaba que siguieran discutiendo constantemente. Un día, mientras jugaba con su hijo, Roberto recibió una pelota en las manos y en ese instante se le encendió la chispa. Pensó en una historia sobre un aguador torpe llamado Chanfli que soñaba con ser futbolista y aunque Azcárraga le dijo «Estás pendejo», él aceptó llevar a cabo la idea del chanfle. Con este nuevo proyecto, Chespirito volvió a sentir la magia de la creatividad, escribía el guión emocionado, imaginando cada escena y riéndose solo. Graciela lo veía feliz y eso la alegraba, parecía que su relación mejoraba, ella misma decidió esforzarse para recomponer su matrimonio y proteger a su familia. Sin embargo, todo se fue a la burger cuando ella leyó el guión de la película y se dio cuenta que curiosamente el protagonista Chanfle estaba muy enamorado de una mujer que terminaría siendo su esposa y que esta mujer embarazada sería interpretada por Florinda Mesa. ¡Jesús! Las grabaciones comenzaron y la relación entre Roberto y Enrique Segoviano era muy tensa y todo empeoraba cuando Florinda siempre defendía a Roberto y Carlos Villagrán era el único que le decía sus verdades a la vieja chancluda. ¿Ya viste lo que hiciste? Lo descompusiste, flaquita, ya ninguno de los dos tiene arreglo. Poco después, Carlos le confesó a Roberto que quería hacer su propio programa usando el personaje de Kiko. Chespirito le dijo que le parecía bien, pero que no debía encasillarse en un solo papel toda la vida. Villagrán hizo oídos sordos. Terminar las grabaciones de la película, algo pasado de copas, Carlos anunció que esa sería la última vez que grabaría con ellos, ya que haría su propio programa. Cuando le preguntaron por qué, respondió que desde lo ocurrido en Acapulco todo se había podrido. Ya hagas el sorprendido, gordo, que ya todos lo sabían. Todo se pudrió en Acapulco. Después de marcharse, Enrique Segoviano le echó la culpa de todo esto a Florinda Mesa, y al escucharlo Roberto la defiende, y esto causa el enfado de Segoviano, que renuncia a su trabajo y procede a darle un golpe a Chespirito, porque está claro que siente algo por Florinda. Golpeado, Roberto es curado por su esposa, pero Graciela se molesta mucho con él cuando se entera que su marido se había peleado con Enrique Segoviano por defender a Florinda. Deberías estar avergonzado. Días después, Villagrán negociaba su nuevo programa en Televisa, pero se enfureció al enterarse de que Roberto exigía que se reconociera legalmente que el personaje de Kiko era de su autoría. Carlos se negó y decidió irse definitivamente. Tiempo después, Ramón Valdés se reunió con Roberto, le agradeció por haberlo convertido en Rondamón, pero le confesó que el ambiente en la vecindad ya no era agradable. Además, le dijo que se iría con Villagrán a Venezuela para intentar un nuevo programa. Chespirito se puso triste, pero aún así le respondió que las puertas de la vecindad siempre estarían abiertas para él. Mientras tanto, Graciela se arreglaba para una ocasión especial, era su aniversario número 23 de matrimonio, pero Roberto llegó tarde y no porque estuviera trabajando, se había olvidado por completo de la fecha. Esto fue el colmo para ella, entonces le mostró algo que había tenido oculto durante mucho tiempo, un brasier que encontró en la maleta de Roberto cuando viajó a Chile. Obviamente Graciela sabía que pertenecía a Florinda y Roberto no perdió el tiempo negándolo. Muy triste, Graciela escuchó a Roberto pedirle que lo intentaran una vez más, pero ella le dijo que ya no tenían cosas en común y como se había dado cuenta de que él ya no era feliz con ella, decidió acabar con la relación.
Al día siguiente se lo comunicó a sus hijos, ellos lloraron y hasta algunas pequeñas ya intuían lo que pasaba entre su padre y Florinda. Se fue con Margarita. Pasó un año y Roberto vivía ahora con sus hermanos. Un día decidió regresar a su antigua casa para recoger sus cosas y ahí se cruzó con Graciela. En ese momento Roberto le pide por favor a Graciela que le dé razones para que siga con ella y con su familia. Sin embargo, Graciela no deseaba regresar con él porque razones como hijos tenía de sobra para no meterse en cortejos con Florinda Mesa. Graciela le dejó claro que la relación había finalizado por completo. Roberto le dijo que no quería destruir ninguna vida para poder iniciar una nueva, recordando una promesa que le había hecho. Pero Graciela, segura de sí misma, le dijo que solo debe seguir a su corazón. No me vas a romper el corazón, ¿verdad? Te prometo que voy a cuidar tu corazón. Ese sí es un perro desgraciado. Llegamos al año 1981, todo el elenco del Chavo del Ocho fue invitado a Colombia a una marcha de solidaridad para los niños pobres. Con mucha soledad por todo lo que había pasado, Roberto se preparó para su presentación, pero al ver a todas las personas que lo habían ido a ver se alegró porque entendió que todo el camino recorrido había valido la pena. Y además, aunque ya no estaba con su familia, su ex esposa y sus hijos estaban orgullosos de Chespirito al escuchar cómo toda Latinoamérica lo amaba. 3 millones de personas escucharon. Después Roberto habló personalmente con Florinda, le dijo que acababa de tomar una decisión, quería iniciar una relación con ella. Te amo, Maggie. Vergüenza. Vergüenza es lo que me das, cabrón. Varios meses después, Roberto tuvo una cena con su ex esposa. Graciela le regaló el corazón del chapulín que había cocido. Entonces Roberto comenzó a pensar en todo lo vivido, cómo había dejado todo para seguir sus sueños, cómo se casó con la mujer que amaba, cómo tuvo hijos maravillosos y cómo todo lo que empieza también llega a su fin. Él ahora era consciente de que había pasado gran parte de su vida solo trabajando, pero que al final el haber provocado millones de risas por el mundo hacía que todo su esfuerzo hubiese valido la pena. Y así acaba la serie de Chespirito. Bueno, hermosos, espero que les haya gustado el video. Si ustedes quieren ver a unos ositos bien traviesos interactuando con los famosos personajes que hay en los cuentos de hadas, pueden darle clic aquí y ver el resumen de los 7 ositos.